le quise poner como título algo y pues nada más le puse finanzas en el matrimonio, ¿verdad? Ahorita mi esposa estaba mencionando el ahorro y yo dije, caray, ya leyó mi bosquejo, ¿verdad? No, estamos en el mismo sentir, yo creo, ¿verdad? Tenemos que hablar acerca de las finanzas en el matrimonio. Pero vamos a hacer una oración primero. Dios eterno, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y queremos agradecerte, Padre Celestial, por la bendición que nos has regalado hoy, de tener vida y salud, de tener, Señor, de tu palabra y de tu poder, de tu presencia con nosotros, Dios. Llévanos con bien, Señor, en este día hacia tu presencia con la palabra, Señor. Que la palabra pueda ser ministrada conforme a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú deseas para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Y conforme lo vaya encontrando, decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Si usted no trae Biblia, lo puede leer en la pantalla, nos va siguiendo ahí con su vista. Y la palabra del Señor se lee de esta manera en Hechos 4:32. Dice la Escritura: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Diga conmigo, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando en esta escritura, hermano, de la iglesia primitiva. Se le llama primitiva porque es la primera iglesia, la iglesia que empezó, ¿verdad? Y esta iglesia que inició, que empezó, no tenía lo que tú y yo tenemos el día de hoy, es decir, toda la historia de la iglesia, ¿verdad? No teníamos una historia de iglesia. A ver, mis hermanitas, vente, Blanquita, me caes muy bien, vente también. Rápido, mija, rápido, despierta, Blanquita, rápido. Rápido, mija, córrele. Aquí, mija, la pastora. A ver si a la pastora la distraes también. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos entonces, mire, estamos hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva significa la primera iglesia, ¿verdad? La iglesia que inició, la iglesia que empezó. Esta iglesia no tenía lo que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Qué tenemos nosotros el día de hoy? Toda la historia de la iglesia. Incluso tenemos las doctrinas, las enseñanzas, la Biblia, todo lo tenemos, ¿verdad? Pero esta iglesia no tenía nada. Es decir, comenzaban. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, esta iglesia primitiva es el ejemplo que debemos de seguir nosotros. Nosotros deberíamos de ser como esa iglesia que empezó, como esa iglesia que inició. Obviamente, bueno, estaríamos hablando también de momentos como que esto está ocurriendo en un contexto histórico, esto está ocurriendo en un contexto cultural, esto está ocurriendo en un contexto diferente al nuestro.
Ahorita, hermano, nosotros aquí tenemos un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto diferente al que ocurrieron estos acontecimientos en el libro de los Hechos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero lo que notamos aquí, hermanos, son situaciones interesantes. Lo que nos dice aquí la Escritura, hermano, es que lo que pasaba en aquel entonces es que la iglesia tenía todas las cosas en común. Por eso le pedí que repitieran esa frase, ¿verdad? Repita otra vez conmigo: todas las cosas en común. ¿Qué significa todas las cosas en común, hermano? Incluso más adelante dice que nadie decía ser suyo propio nada. Es decir, que todo era de todos. Eso, ¿viera qué difícil es? ¿Qué complicado es? Eso, hermano, es misión imposible. Es misión imposible, hermano, hasta en las familias. Sí, amén. Si usted comparte su casa con algún familiar, con las cuñadas, con los suegros, usted sabe qué complicado es prestarles tu bandeja. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? O se las prestas también. Tómala, rómpela, agárrala, úsala, cábatela. ¿Verdad que no es cierto? O sea, llegan momentos en que dices: esa es mi bandeja. Yo la compré. Me costó 3 pesos. Santo, amén. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, qué difícil es, hermano, tener todas las cosas en común. Ahora, estamos hablando de que en la iglesia primitiva, la iglesia que inició, la iglesia que empezó, hermano, tenían todas las cosas en común. Dice, nadie decía ser suyo nada, todo era de todos. Eso es bien complicado, bien difícil, hermano. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya le puse el ejemplo de lo complicado que es. Pero en aquel tiempo, hermano, en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, en esas situaciones, así se daba. Y gloria a Dios, hermano, era un inicio. Repito nuevamente, ese debería de ser un ejemplo para nosotros como iglesia. Pero qué difícil es, hermano. Si le digo, es bien difícil que con tu familia, con tu sangre, a veces con tus hermanos, las hermanas a veces se pelean por lo mismo, ¿verdad? Tu hijo se comió mi yogur, ¿verdad? Yo lo metí al refrigerador, ¿verdad? ¿Y por qué agarraron mi jamón? ¿Verdad? ¿Y quién se comió mi sopa? ¿Verdad? Y esos detallitos familiares, hermano, cotidianos, en un día común y corriente, aleluya. Ahora imagínate convivir, hermano, entre hermanos. Amén, amén. Aquí nosotros tenemos una casa de discipulado, hermano, y tenemos personitas viviendo de diferentes partes, de diferentes situaciones, hermano, y les cuesta trabajo convivir, y son 3 nada más. Son 3 nada más, y de pronto no, que yo traje, que yo puse, que yo esto, que yo aquello, que no sé qué, y todos quieren su porción, y nadie está dispuesto a ceder, hermano. Ahora imagínate si dijéramos, de hoy en adelante, todas tus cosas, Amén, aleluya. todas tus cosas son de todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. A ver, que llegues a tu casa y como ricitos de oro, ahí está el pastor dormido. ¿Quién te dijo? ¿No? O que vayas y un hermano ya agarró tu carro, ¿verdad? Y que, pues el pastor dijo que ya todo era de todos, ¿verdad? Obviamente, hermano, que eso es misión no imposible, misión súper imposible. Gloria a Dios. Bueno, la iglesia primitiva aprendió un poquito a caminar así. Ellos dicen que tenían todo en común. Es más adelante nos dice que los que tenían casas y heredades. Mira, aquí voy a mencionar un poquito este término. En alguna ocasión, alguien me dijo en Acapulco, gracias a Dios que no fue en esa, aleluya, pero alguien me dijo en Acapulco, cuando pastoreábamos la iglesia de Acapulco, me dijo, pastor, yo no voy a dar diezmo porque el diezmo es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Y entonces, bueno, le saqué esta escritura y le dije, tiene razón, hermana, tiene toda la razón.
el diezmo no es del Nuevo Testamento, quedó en el Viejo Testamento. Entonces, si vivimos en el Nuevo Testamento, entonces la Biblia dice que tenemos todas las cosas en común. Y luego dice aquí que aquellos que tenían heredades o casas, las vendían y lo que obtenían por la venta, la traían a los apóstoles y los apóstoles repartían la feria, aleluya, entre todos, dice, según su necesidad. Si tenías 2, de 2. Si tenías 5, de 5. Si tenías de 8, ese ya se rayó, le dimos de 8. Gloria a Dios. Sigue conmigo. Entonces, cuando le dije esta escritura a la hermana y le dije, entonces, ¿y dónde? Que era una hermanita que tenía ciertos terrenitos en Acapulco y ciertas casas en Acapulco, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando le dije, mire hermana, pues entonces aquí en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, así era la acción. Entonces, si no va a dar su diezmo, entonces, y quiere vivir de acuerdo al Nuevo Testamento, aquí, vaya y venda sus casas y tráiganos el dinero y lo vamos a repartir entre todos. Se me quedó mirando y dijo, voy a empezar a dar mi diezmo. Gloria a Dios. No es fácil, hermano, ceder y decir, toma mis cosas, agarra mis cosas, ¿verdad? En el home ¿a poco es sencillo? ¿Verdad? No es sencillo, te toman tus calcetines y son tus calcetines, ¿verdad que sí? Ya van calados, sellados, marcados, ¿verdad? Aleluya. Y es tu hoyito, dices, ese hoyito es mío. No es tan fácil que les permitas que agarren tus calcetines, ¿verdad? Que agarren tus cosas. Si tienes visita y tu familia te trae algo, es tuyo, ¿verdad? O sea, de pronto como que, y en el home te dicen, pues repártelo, ¿no? Y tú dices, no, son mis galletitas, ¿verdad? Mis galletitas, no les puedo dar a los demás mis galletitas que me trajo mi mamita linda hermosa. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es poder compartir. Bueno, dice aquí, hermano, que todas las cosas se tenían en común, y no solamente eso, dice incluso que los que tenían heredades o casas las vendían y traían el dinero, hermano, y lo daban a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían entre todos según su necesidad. Vuelvo a repetirle, quizás podríamos decir, bueno, eso fue en un contexto histórico diferente, fue en un contexto cultural diferente, nosotros estamos ahora en una situación completamente diferente. Está bien, por eso es que, pues mejor es importante que demos nuestro diezmo. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Pero luego nos comenta de un personaje ahí, nos dice en el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice en el 37, como tenía una heredad es un terreno, una casa, algo que, una herencia pues, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, este hombre le nació en el corazón, tenía una heredad, no nos dice qué era, pero si era un terreno, una casa, una herencia, hermano, y tenía esa heredad, y dice que fue y la vendió, y lo que obtuvo en el dinero, hermano, dice que entonces lo trajo a los apóstoles y lo puso a los pies de los apóstoles. No quiere decir que lo haya puesto a sus pies, quiere decir que se los entregó para que ellos lo usaran como ellos consideraran. ¿Sigue conmigo? Hasta ahí, hermano, la historia hubiera quedado bien. Hasta ahí la historia hubiera terminado en un vientos por Bernabé, ¿verdad? Si usted estaría ahí, hasta usted miraría a Bernabé y digo, órales, gracias Bernabé, vientos. ¿Qué cora tiene Bernabé? Está bien, hasta allí, hermano. Pero vino una situación más todavía, y lo vamos a leer aquí en el capítulo 5. Dice el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad también. Y dice en el versículo 2, ojo con esa frase, dice, y sustrajo del precio. Ojo con esa
con esa frase. Y sustrajo del precio, y dice, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, el apóstol, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mira esta historia tan peculiar. ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé, que vendió su heredad y trajo el dinero y se lo entregó a los apóstoles? ¿Cuál es la diferencia con Ananías, hermano? Que Ananías va, hace lo mismo. ¿De quién era la heredad? De él. O sea, era una heredad de él. Es lo mismo con Bernabé. Bernabé era su heredad. Es decir, hermano, que cuando es tu heredad o cuando es la heredad de alguien, cuando tienes algo, hermano, es tuya. Es tuya y nadie tiene por qué cuestionarte, preguntarte, decirte, aconsejarte. Tú sabes lo que vas a hacer con eso. Pero entonces viene Bernabé, y Bernabé en su corazón dispone venderlo, y lo que le dieron lo trae. Y entonces aquí notamos, hermano, que Ananías seguramente cuando vio el movimiento con Bernabé, seguramente él, hermano, había cosas que todavía no había trabajado en su corazón. Nos encontramos, hermano, con un Ananías que cuando miró que Bernabé hizo eso, quiso hacer lo mismo, seguramente para llamar la atención o para que de alguna manera, hermano, le dieran cierto tipo de alabanza o de decir, oh, gracias, hermano, o cosas así. Pero tenía algo más en su corazón, batallaba todavía con el área financiera. ¿Cuál es el problema o la diferencia aquí, hermano? Que Ananías, hermano, va y dice en su corazón, o dijo a la iglesia o los apóstoles, les pudo haber venido a decir, miren, hermanos, voy a vender mi heredad y lo que me den lo voy a traer para que lo repartan igual que hicieron con la de Bernabé. Pero aquí la diferencia, hermano, es que cuando ya tuvo el dinero en su mano, su corazón cambió. ¿Sigue conmigo, hermano? Ahora, estamos hablando, hermano, de un matrimonio. Estamos hablando de Ananías y Zafira, que como matrimonio, hermano, se pusieron de acuerdo para hacer esto. Y qué interesante aquí, hermano, es el momento en el que Ananías vende la heredad, le pagan las finanzas, y cuando las tiene, la Biblia usa el término sustrajo. Sustraer es agarrar, tomar, quitar. Robar, en último término, es como sustraer, como que tomó. Y ahora, si la heredad era suya, ¿podría él hacer eso? ¿Podría él hacer eso, hermano? Pues yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, porque era suya. El problema fue que él quiso mentir y decir que en eso había vendido la heredad. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero cuando llega con los apóstoles, estaba el apóstol Pedro y les da el dinero también y dice, en esto vendí la heredad. No nos dice cuánto agarró, no nos dice si tomó el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, no nos dice, pero solamente le dio una parte a los apóstoles. Y cuando se la da a los apóstoles, Pedro entonces es el que ahí con el Espíritu Santo en su corazón, es cuando discierne la situación y le dice entonces a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y dice, para que le mintieses al Espíritu Santo. Aquí el problema, hermano, no era tanto el dinero. Pedro no le está reclamando, ¿por qué me trajiste nomás 1000? No es una cuestión de dinero, hermano. No es una cuestión de cantidades. No es una cuestión de porcentajes. ¿Sigue conmigo? Lo que está pasando aquí, hermano, es el corazón de Ananías que le quiere mentir
a los apóstoles y por ende al Espíritu Santo de Dios. Todavía le pregunta a Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dice, sí, Señor, en tanto. Entonces por eso le dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Y el problema, ¿sabes qué fue? Que aparte de esto, Ananías no solamente le quiso mentir al Espíritu Santo y a los apóstoles y moverse de esta manera, sino que influenció en su esposa para que hiciera lo mismo. Influenció en la mujer para que hiciera lo mismo. La Biblia nos dice, hermano, que después de un lapso de tiempo, dice en el versículo 7, si vamos ahí a la escritura, perdón por lo picoso que está en la nariz, hermano, pero están haciendo alambre, entonces ojalá y que cuando lo deguste diga, al menos me desquito comiéndome un alambre. Pero dice el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, fíjate lo que pasa aquí. Lo que hace Pedro es que primeramente le pregunta a la mujer, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Si se da cuenta, no nos menciona la cantidad otra vez, pero a ella sí le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mira, a lo que quiero llegar con esta enseñanza, hermano, es que la iglesia está formada por familias. Y muchas veces los problemas financieros son los que más dan problemas, hermano. Ahora sí que las finanzas dan problemas al matrimonio. ¿Sí me explico? O sea, muchos problemas financieros que se tienen en el hogar repercuten en el matrimonio. Aquí yo miro una pareja, hermano, que seguramente Ananías tenía un poder para influenciar en la mujer, porque hay mujeres, hermano, que no se dejan influenciar en estas áreas. Hay mujeres, hermano, que le dicen al marido, no, mijo, sea honesto. ¿Está conmigo? Amén. Hay mujeres, hermano, que le orientan al esposo, le dicen, no, mira, para que nos vaya mejor hay que hacer las cosas bien. Pero el marido le dice, no, tú no sabes. ¿Tú qué sabes? Déjame hacer las cosas como yo sé. Y bueno, y influencian en la mujer. O al revés, hermano. Si usted sabe que a veces es al revés también. A veces la mujer es la que anda haciendo cosas inadecuadas financieramente hablando. Y el marido le dice, no te metas en líos, no hagas las cosas así, mira. Y la mujer pues se enoja, dice, no, tú no sabes, déjame hacer mis negocios y cosas por el estilo. Pero muchos de los problemas financieros son los que repercuten finalmente en la relación de pareja. Muchas presiones en el matrimonio son por causa de dificultades financieras. Y esto termina